Uf. Casi 6 años han pasado desde que se estrenó el Early Access de Blade and Sorcery, juego basado principalmente en sus físicas de combate, con luchas en arenas, varios mapas, multitud de armas y mods creados por la comunidad. Hace un año llegó la actualización que nos traía un roguelite con mazmorras, pero por fin hoy ya es posible disfrutar de la versión completa del juego, que nos da acceso al modo historia, llamado Cacería de Cristales. En este modo historia tendremos la posibilidad de crearnos nuestro personaje. También podremos empezar con magias o directamente ir a pelo, además de elegir la dificultad general de la misma, que podemos elegir incluso penalización de muerte permanente, perder dinero o perder cristales al morir. También podemos modificar la multiplicación de daño nuestro o de nuestros enemigos y alguna opción más. Este modo historia tiene bastantes horas de disfrute. Estamos hablando de mínimo unas 8 horas de historia, lo cual se contará en su mayoría a través de notas que iremos encontrando en los diferentes escenarios, salvo el mercader, que será, al menos hasta donde yo he visto, el único NPC con el que tendremos una conversación. Por supuesto, está todo traducido al español en cuanto a textos. El lore del mundo que te rodea me ha sorprendido, parece bastante pensado. La historia se basa en recoger unos cristales de una civilización antigua y que se supone que otorgan un poder increíble. Deberemos de viajar de asentamiento en asentamiento recopilando información y reliquias que iremos vendiendo también para conseguir dinero y equiparnos. La información nos servirá para seguir visitando siguientes asentamientos hasta que encontremos el lugar exacto en el que se encuentra el cristal. Ahí nos esperan unas catacumbas enormes y al final de ella, al menos en la primera, un golem, el cual con ingenio y habilidad tendremos que derrotar. El total de cristales que necesitamos en principio consta de 6. Puede que las misiones iniciales parezcan bastante rutinarias y algunos de los mapas son los que ya hemos visitado con anterioridad si hemos jugado al juego. Pero cuando llegamos a la misión, digamos, final, por así decirlo, veremos cómo el juego nos lleva a unos escenarios enormes, con multitud de caminos y opciones para atacar a los diferentes enemigos. Hay zonas que me recuerdan al Señor de los Anillos, por esa magnitud y esa majestuosidad que desprenden. Gráficamente es un juego que cumple bien y además de rendimiento es perfecto. Las mecánicas son las mismas que hicieron popular al juego, para bien y para mal. Y además incluyen un árbol de habilidades que podemos ir mejorando con las piedras que vayamos recopilando en los mapas. Porque en los mapas también deberemos explorar un poquito si queremos recoger reliquias para mejorar nuestro personaje. Tampoco hay mucho más que explicar, esto es lo que necesitáis para poneros en contexto. Y como siempre digo, dejad un like o suscribíos si os mola el contenido. Oh, ya, ya. Sí, sí. Qué guapo, tío. Ah, ahí está, el cristal. ¡Qué pasada!